Ampliación de la noticia, 1 de la tarde, 48 minutos. La Corte Suprema de Justicia, todo parece indicaría la detención preventiva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que podría hacerse efectiva en las próximas horas. Todo esto se conoce a raíz de un trino que el propio expresidente publicó en su cuenta en Twitter hace apenas unos minutos, a la 1:12 de la tarde. El expresidente trinó: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Es lo que ha dicho el presidente de la República, es el trino que ha publicado a la 1:12 p.m, lo cual ha suscitado diversas reacciones e interpretaciones sobre la inminencia de la declaración de orden de captura, detención preventiva en su contra, que podría darse por parte de la Corte Suprema de Justicia en cualquier momento. Nuestro editor judicial, Juan Carlos Giraldo, tiene más información. Chicho, adelante. Giovanni, buenas tardes. Pues en efecto se espera que en los próximos minutos la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entregue un comunicado y posiblemente dé una rueda de prensa explicando el alcance de esta decisión que se ha tomado hoy en sala extraordinaria. Recordemos que aproximadamente hace 8 días el magistrado César Reyes, quien tenía la ponencia de esta decisión, presentó la misma a sus 6 compañeros de sala para que tomaran la decisión en un debate que al parecer fue bastante intenso y que, de acuerdo con los primeros señalamientos, habría sido una votación de 4 votos a favor contra 2 en contra de la detención preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe. También se espera que Jaime Granados, quien representa los intereses legales del expresidente Uribe, una vez se notifique de la decisión, igual que su contraparte, el senador Iván Cepeda, y su abogado Reinaldo Villalba, entreguen una rueda de prensa explicando también cuáles son los alcances y qué es lo que viene en el futuro jurídico inmediato de este proceso y del proceso específicamente en contra del expresidente Álvaro Uribe, quien tendrá que permanecer detenido en detención domiciliaria en su lugar de residencia o en su casa en Río Negro, en donde estaría en estos momentos. Hay que decir que, por otro lado, este proceso se lleva por 2 instancias diferentes, por los juzgados ordinarios, concretamente en un juzgado de control de garantías en Bogotá, en donde comparece el abogado Diego Cadena y su socio de firma, el abogado Juan José Salazar, quienes serían las personas que concretamente ofrecieron por lo menos 200 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor, y también al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, para que estos se retractaran de las declaraciones que habían hecho en un principio en contra de Uribe y sus supuestos vínculos y los de su hermano con el paramilitarismo, y para que en contra de esta declaración además declararan en contra del senador Cepeda, diciendo que este les había ofrecido millonarias sumas de dinero y beneficios jurídicos a cambio de que esta declaración afectara los intereses del expresidente Uribe y de su familia. Hay que recordar que todo este proceso inicia con una pelea política, con un debate de control político que el senador Iván Cepeda hizo en contra del expresidente Uribe en el Senado de la República entre febrero y abril del 2012. Allí dijo que en la finca La Guacharacas, conocida esta finca por parte de la familia Uribe, se iniciaron los orígenes del paramilitarismo. De allí se inicia la demanda en contra del senador Cepeda por parte del expresidente Uribe, quien emprende acciones legales, pero que finalmente hace aproximadamente en el 2016 la Corte cambia de decisión, archiva el proceso en contra de Cepeda y ordena investigar con pulsacopias para que investiguen al senador Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en el manejo o retractación de cambio de testimonios de estas personas. Es así como inicia este proceso, que hoy terminaría por lo pronto con la detención preventiva del ex senador, del expresidente de la República, y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Carlos, gracias por la información. Hay que conocer cuál es el proceso que tienen aprietos al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos que supuestamente estaría buscando comprar el senador también Iván Cepeda para que testificaran en contra del mandatario. Todo arrancó desde que se dieron unas conciliaciones, comunicaciones con unos ex paramilitares detenidos. Esa información salió a la luz pública y ahí se abre el proceso como tal. Este es el ABC del proceso judicial que tiene en líos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expediente judicial, que tiene a 2 abogados, un representante a la Cámara y a un expresidente de la República a portas de una detención, inició con una pelea política. En febrero del 2012, el senador Iván Cepeda hizo un debate de control político sobre el paramilitarismo en Colombia, sus orígenes y los presuntos vínculos que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago tenían con las Autodefensas Unidas de Colombia. El origen y el desarrollo que tuvieron grupos paramilitares en una región en particular del departamento de Antioquia. Es más, en una de las haciendas de la familia Uribe Vélez, la hacienda que lleva por nombre Guacharacas. Las acusaciones fueron rechazadas de inmediato por el senador Uribe Vélez, que ese mismo día emprendió acciones legales contra su colega de recinto, señalándolo de ejercer funciones ajenas a su cargo, pero más relevante aún, de orquestar un cartel de falsos testigos que recibían millonarias sumas de dinero para que declararan en su contra. Que el señor Iván Cepeda ofreció y entregó dinero, que además ofreció que saldría el preso rápidamente libre y ofreció llevar la familia a otro país o a otra ciudad. Esas son las 4 pruebas que me apresto a entregar en este momento. Las denuncias por el fuero constitucional de los implicados fueron asumidas por la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces contaba con una sola instancia. El proceso pasó 6 años en un sosegado estudio que finalmente declaró inocente a Cepeda de las acusaciones y en un sorpresivo giro judicial compulsó copias para que el denunciante, es decir, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora fuera el investigado por supuestamente tratar de manipular testigos para que declararan a su favor y en contra de la ahora víctima Iván Cepeda. Se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante expresidente Álvaro Uribe Vélez. Unos meses más tarde, la misma Corte los llamó a indagatoria y señaló que en contra del senador Uribe Vélez y del representante Hernán Prada existían pruebas que debían ser objeto de indagación. Al parecer, con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. Por supuesto, en ese sentido, la Corte determinó que esos terceros cercanos al expresidente también debían ser investigados. Se trataba del abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar, a quienes el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez describió como las personas que lo habían sobornado. Carlos Enrique Vélez, quien nos cuenta cómo se realiza esa primera reunión, su señoría, y en la cual el doctor Cadena pues le hace el ofrecimiento dinerario por 200 millones de pesos. A partir de este momento, el proceso se divide en 2. En la Corte se escucha en la indagatoria del expresidente y al representante Prada, el 8 de octubre del año pasado. Muchachos, con el permiso de ustedes, para ser muy cumplido, con el permiso de ustedes. Mientras tanto, en la Fiscalía, Cadena y su socio respondían por supuestamente haber entregado dineros, los cuales señaló eran donaciones humanitarias de las cuales el expresidente no tenía conocimiento. En ningún momento se han manipulado testigos. Aquí hemos actuado dentro del marco legal. No puedo decir que sea un montaje, vamos a tener la oportunidad procesal de esclarecer estos hechos. Esta semana es la recta final del caso. En la Corte en cualquier momento se podría definir el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe, en contra de quien podrían dictar una orden de captura. También podrían dictar detención domiciliaria o prohibición para que salga del país. Mientras el proceso avanza, o simplemente también podrían archivar el caso por no encontrar méritos para seguir adelante. Ese concurso criminal benefició directamente al senador Álvaro Uribe Vélez. Confiamos en que la decisión sea acorde con el derecho y que por tanto no se imponga ninguna medida de aseguramiento y por el contrario, esperamos prontamente que se precluya esta investigación. En paralelo, el juzgado de garantías ya fijó el próximo jueves audiencia para determinar si Diego Cadena es dejado o no en libertad. La Fiscalía sí tiene la labor de verificar y no de venir a imputar solamente con dichos flojos, amañados y prácticamente inventados de una familia que, lo digo con todo respeto pero con contundencia, por lo que veo se ha dedicado a mentir y a engañar, ellos sí, a la administración de justicia. Sea cual sea la decisión, significará jurídica y políticamente una fuerte reacción que podría incluso terminar en tribunales internacionales, como antes ya ha sido anunciado.
Todo parece indicar que la decisión de la Corte va en ordenar la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y decimos que todo parece indicar porque hasta este momento la Corte no ha hecho un pronunciamiento oficial. Sin embargo, se infiere por el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez que publicó a la 1:12 de la tarde. Se los vamos a mostrar en este momento. Este fue el trino, lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Ese trino fue publicado a la 1:12, como se puede ver ahí, y fue lo que desató toda esta tormenta política de las últimas horas, donde pues se infiere que la Corte lo que ha decidido es la detención preventiva del expresidente de la República. Este es un hecho sin precedentes en nuestro país. No hay un antecedente de un expresidente que se encuentre detenido de manera preventiva. Sería el primero en la historia reciente de Colombia. Ya hay reacciones políticas. El senador Gustavo Petro fue uno de los primeros en trinar una vez se conoció la noticia. Esto es lo que ha dicho Gustavo Petro: medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, Colombia debe respetar su justicia. Es lo que ha dicho el senador Gustavo Petro una vez se conoce el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos con otras reacciones que también se han conocido en las últimas horas. La de Antonio Navarro, del Partido Verde, dice: orden de detención domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe. Como lo hemos repetido en estos días, acatamos y respetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y también habló la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Dice: nadie está por encima de la ley, esa es la esencia y verdadera vigencia del Estado de Derecho. Las decisiones de la justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan. Como ciudadana y alcaldesa, respeto y rodeo a las autoridades judiciales. Son algunas de las reacciones que se han conocido en las últimas horas al propio trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como les hemos repetido, aún no se conoce el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. En segundos sí se va a pronunciar Iván Cepeda, que es la contraparte de este proceso. También tenemos otras reacciones de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que también ha emitido un trino en las últimas horas y se las estaremos llevando en algunos segundos. Pero ¿quiénes tomaron esta decisión? ¿En manos de quién estaba la toma de esta decisión tan fuerte políticamente, muy controversial por lo que significa el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que sin duda va a ser la noticia del día hoy? Estos son los magistrados que hoy decidieron, todo parece indicar, han decidido dictar la medida de detención preventiva sobre el presidente Álvaro Uribe Vélez. La ponencia del caso fue asumida por reparto por el magistrado César Augusto Reyes, quien hace unos días entregó su extensa ponencia a sus compañeros de sala, sin que se conozca por ahora el sentido de la misma. La decisión, en consecuencia, está en mano de los magistrados que asumieron el debate. El presidente de la Sala Especial de Instrucción es Javier Alarcón Granobles, egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y magíster en Educación de la misma. Francisco Javier Farfán Molina, abogado egresado de la Universidad de los Andes, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid. Marco Antonio Rueda Soto, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, tiene especializaciones en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal. Y Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de carrera profesional, desarrollada en la rama judicial, esencialmente en la Fiscalía, a partir de 1993. Fue también agente del Ministerio Público en el cargo de Procurador 11 Judicial 2, penal por concurso de méritos. A esta sala también pertenece la magistrada Cristina Eugenia Lombana, quien se tuvo que declarar impedida en el caso por haber sido militar en ejercicio, lo que la ponía en calidad de exsubordinada del expresidente, pero además porque también trabajó en la oficina de Jaime Granados, quien representa los intereses de Uribe Vélez. Ellos son los magistrados que han tomado las decisiones en las últimas horas. Estamos esperando a que se conozca como tal, por lo menos el comunicado y luego el fallo. El presidente de la República ha dicho que espera conocer el fallo como tal para poder dar un pronunciamiento al respecto de esta noticia de quien es el jefe natural del partido de gobierno. Ya hay reacciones
del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, a través de su cuenta en Twitter, acaba de reaccionar por medio del siguiente trino. Es lo que dice la senadora Paloma Valencia. Mi lealtad irrestricta está con el presidente Uribe, como mi admiración, amistad y cariño. Me indigna como ciudadana la persecución de la que ha sido objeto y me duele como demócrata la politización que percibo en la justicia. No solo creo en su inocencia, sé que es inocente. Es lo que ha dicho la senadora Paloma Valencia. Vamos a seguir leyendo trinos del mundo político que se agita fuertemente en el día de hoy por lo que ha sucedido hoy, donde Uribe confirma la detención domiciliaria. También hay reacciones internacionales. José Miguel Vivanco, quien es el director de Human Rights Watch para América Latina, él dice: Colombia, felicito a Corte Suprema por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de Uribe. La Corte demuestra que todos, hasta los más poderosos, son iguales ante la ley. Hay que respetar independencia judicial. Comunidad internacional respaldará a la Corte. Es lo que dice José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien ha sido uno de los férreos contradictores del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hablar con el abogado penalista Miguel González para tratar de entender cuál es la implicación de esta decisión y hasta dónde puede llegar. Abogado González, buenas tardes, bienvenido a Redman Noticias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aún no tenemos la claridad sobre qué decisión es la que ha tomado la Corte, simplemente los medios responsablemente estamos infiriendo que la decisión va en ese sentido porque como tal pronunciamiento no hay. Pero al decir el expresidente Álvaro Uribe ordenar mi detención, uno podría entender que lo que hay es una orden de detención domiciliaria para el expresidente. Esta figura, ¿qué quiere decir en el argot judicial? Digamos que podría ser, digamos que en principio, así lo han señalado los medios de comunicación a partir de un trino que él pone. Sin embargo, será finalmente la Corte Suprema la que determinará qué medida de aseguramiento, si así lo estipula, será la que recaerá sobre el expresidente. ¿Qué quiere decir que a una persona le dicten una detención preventiva mientras que sigue el proceso? ¿Quiere decir que es culpable o simplemente que no puede tener ciertas libertades para no interferir en él? Aquí hay que hacer una claridad importante. Esta decisión, en el caso o en el momento en que la Corte la decida o la pronuncie o la exponga a los medios de comunicación y a la comunidad en general, no quiere decir que Uribe es culpable o es inocente. Esto simplemente es una medida que tiene como fin garantizar unos fines dentro del proceso. Habrá que determinar qué fines establece la Corte que debían cumplirse, como puede ser la no comparecencia, la obstrucción a la justicia o el peligro para las víctimas. Estos son los tres elementos que deben tenerse en cuenta para imponer una medida de aseguramiento que de ninguna manera indica que alguien sea culpable o sea inocente. Reitero, habrá que esperar a ver cuál de esos elementos fue que tuvo en cuenta la Corte para tomar esa decisión. ¿Este proceso cuánto podría durar en el tiempo, doctor González? Bueno, este proceso viene desde el año 2011. La denuncia fue presentada en el año 2011. Llevamos aproximadamente 8 años. Yo creería que es un proceso extenso, bastante complejo, en el que debe garantizarse a ambas partes que presentan las pruebas correspondientes, y yo le pondría unos 4 o 5 años más, digamos que por ser bastante optimista. Sin embargo, eso no quiere decir que Uribe vaya a estar estos próximos 5 años en su domicilio. Eso le iba a preguntar. ¿Esta medida es apelable? Sí es apelable, sí es apelable. De hecho, el doctor Granado, quien está apoderado del doctor Uribe, ha manifestado que ya va a presentar el respectivo recurso. No obstante, ocurre algo, y es que la decisión se cumple, y en el eventual caso de que sea revocada por la segunda instancia, pues se materializará esa revocatoria, pero en principio debe cumplirse. Pues doctor González, muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias. Y queremos conocer reacciones del partido de gobierno, doctor Rafael Nieto, quien ha sido muy cercano y hace parte del partido de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Nieto, buenas tardes, bienvenido a Red Más Noticias.
Giovanni, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Yo debo advertir que hablo a nombre propio como uribista, pero no hablo a nombre del partido porque no soy ni su director ni vocero en el Congreso. Y a nombre propio, doctor Nieto, ¿qué reacción o qué opinión le merece esta decisión que aparentemente ha tomado la Corte? Porque nosotros no tenemos aún la información oficial de la Corte, tenemos simplemente el comunicado del expresidente Uribe. Con mucha preocupación, Giovanni, porque pues yo hago parte de ese sector de la población que cree que la Corte toma estas decisiones por razones políticas y con un sesgo antiuribista, y que encuentra en la historia de esa Corte razones para pensarla. A mí no se me olvida que los enfrentamientos entre la Corte Suprema, en particular su sala penal, y el presidente Uribe nacieron como resultado de unas denuncias que hicieron funcionarios de Uribe sobre vínculos de algunos magistrados con el narcotraficante italiano Giorgio Sale, que usted recordará después fue extraditado. Y tampoco olvido que unos años después otros magistrados de esa sala penal fueron grabados mientras que decían que había que tomar decisiones de carácter político contra el entorno del presidente Uribe. Es más, un magistrado dijo que por razones de, comillas, legítima defensa, había que tomar esas decisiones, y que discutieron que esas decisiones se tomasen en consenso y sin salvamento de voto, es decir, que tomaban decisiones por razones políticas y no conforme a derecho. Yo no puedo olvidar eso, y yo no olvido tampoco que estos magistrados son finalmente hijos de los del cartel de la toga, y que 2 expresidentes de la Corte y 2 expresidentes de la Sala Penal de la Corte están involucrados en ese cartel de la toga, que no es otra cosa que vender los fallos por razones de carácter económico, por unas monedas de plata. Y no olvido tampoco que esta sala de instrucción, Giovanni, fue la que, cursando una solicitud de extradición y múltiples pruebas contra él por su vinculación con narcotráfico, liberó a Jesús Santrich. Lo liberó. Y esta misma sala de instrucción ahora toma la decisión de privar de la libertad al presidente Uribe. Es verdaderamente inentendible. La privación de la libertad, Giovanni, en Colombia se hace por razones excepcionales. En este caso solamente 2. O riesgo de fuga o la percepción de los magistrados de que desde la libertad la persona que está siendo investigada puede alterar el curso del proceso, influir en el mismo de manera dolosa. Uno no ve que en este caso haya ninguno de esos 2 riesgos. Si alguien se ha presentado una y otra vez frente al sistema de administración de justicia es el presidente Uribe. Y en el proceso contra Diego Cadena y en las grabaciones que se le hicieron al presidente Uribe, por cierto ilegales, pero que la Corte legalizó, no hay nada que permita pensar que hay responsabilidad del presidente Uribe con manipulación de testigos, y sin embargo se le priva de la libertad. Y al final hay unos componentes de carácter político, Giovanni, que también hay que considerar. A mí no me deja de parecer una ironía, una paradoja, que los responsables de crímenes internacionales no paguen ni un solo día de cárcel por sus delitos, que no hayan sacado ni 55.000 votos en las últimas elecciones parlamentarias, pero ocupen unas curules en el Congreso, y que el senador que los combatió y el más votado en la historia, el presidente Uribe, no puede ejercer su función de congresista porque la Corte lo saca del juego. A uno sí le da la sensación de que lo que hay aquí es una persecución política, una persecución en la cual se trata de sacar del juego de la democracia a la figura más importante de la política colombiana en los últimos 20 años, ganador sistemático de todas las elecciones, una detrás de la otra, desde el 2002, excepto la segunda vuelta del 2014, donde gana Santos, pero sabemos que lo hace por el hacker, que es un montaje desde la Fiscalía, una prueba más de que había un sector del sistema de administración de justicia que persigue al uribismo, y por cuenta del dinero de Odebrecht. A esa figura política es la que quieren sacar del juego. ¿Por venganza? Sí, yo no tengo la menor duda. ¿Por animadversión? También, tampoco tengo la menor duda. Pero también con la intención política de castigar al uribismo hacia el futuro. Y eso es lo que resulta muy preocupante. Además, en un sistema de administración de justicia, Giovanni, que hay que decirlo, no tiene la favorabilidad de los ciudadanos. Y eso se ve en las últimas encuestas.
La credibilidad del sistema de administración de justicia y las altas cortes es muy parecida a la de los congresistas. ¿Por qué? Porque le perdió el ciudadano confianza a este sistema. Los magistrados dejaron de ser, con contadas excepciones, lo que eran. Y hay múltiples casos de corrupción y ciertamente en este y en otros de una manipulación política del sistema de administración de justicia. Doctor Rafael Nieto, pues muchas gracias por su opinión. Son las primeras reacciones que tenemos en este momento a lo que parecería indicar la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias, Giovanni, por su opinión, señor. Adelante. Déjeme terminar diciéndole una cosa. Adelante. Uno no puede pretender privilegios para el presidente Uribe. Lo que uno tiene que pretender es que se le trate como a cualquier otro ciudadano y se le respeten sus derechos como a cualquier otro ciudadano. Y que no haya un rasero más duro con él que el que se usa frente a otros colombianos. Yo no pretendo una corte uribista, pero lo que sí quiero, y creo que conmigo una inmensa mayoría de colombianos, es que la corte no sea antiuribista. Y eso es lo que estamos teniendo tristemente. Muchas gracias, Rafael, doctor Rafael Nieto, por atendernos a esta hora en Redman Noticias y que tenga una buena tarde. Vamos a saludar también al doctor Francisco Bernate, experto penalista, para tratar de entender hasta dónde va a llegar esta decisión de la Corte. Doctor Bernate, como siempre, es un gusto saludarlo. Doctor Bernate, ¿me escucha? Hola Giovanni, muy buenas tardes, un saludo muy especial. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. Doctor Bernate, pongámoslo en términos futbolísticos, ¿en qué parte del partido vamos con esta decisión? Vamos en el minuto 20 del primer tiempo, así de sencillo. Inició el partido, al presidente Uribe lo vincularon a través de una diligencia de indagatoria, ahí ya íbamos en el minuto 10 y lo que procede es que la Corte debe decidir si la persona se puede defender o no en libertad. ¿Y qué sucedió en este caso? Pues que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no. ¿Qué pasa ahora? El proceso contra el presidente Uribe continuará en la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir si lo acusa o por el contrario, fluye el caso. Y si lo acusa, pues lo llevan a juicio. Pero no lo han declarado culpable, no hay una acusación. Minuto 20 del primer tiempo y sí, pues si se toma esta decisión es porque la Corte considera que hay unos elementos de responsabilidad en este caso en concreto. Doctor Bernate, ¿esta decisión es apelable por parte de la defensa del expresidente Uribe? Pues esto es todo un tema, Giovanni. En un país de abogados, la Constitución política dice que las decisiones de la Sala de Instrucción y Juzgamiento son apelables. Tradicionalmente se había dicho que no, pero porque no existía precisamente la Sala de Investigación y Juzgamiento. Hoy en día existe una Sala de Investigación y existe la Corte Suprema. Y la ley colombiana es clara en señalar que esta decisión de detener a alguien tiene un recurso. Antes no se aplicaba porque no había ningún superior. Hoy en día, en este caso, debe dársele el trámite a la apelación. Por supuesto que sí, es un derecho que tiene todo ciudadano. Pero la decisión como tal no se puede reversar, o sí, se lo pregunto. ¿Él permanecería en detención domiciliaria cuánto tiempo? ¿Eso tiene un límite o indefinidamente hasta que termine el proceso? Bueno, hoy en día, Giovanni, lo hablamos todos los ciudadanos todos los días, la detención preventiva no puede ser indefinida. Existe la figura que llamamos la libertad por vencimiento de términos. Entonces, si ha transcurrido más de un año y no hay una sentencia, podrá recuperar su libertad por vencimiento de términos. Igualmente, si aparece una prueba que reverse los motivos que llevaron a la Corte a tomar esta decisión, puede obtener su libertad igualmente. Doctor Bernate, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto podría durar este juicio? Si estamos en los 20 minutos del primer tiempo, ¿quiere decir que nos esperan por lo menos 2, 3 años más? Tranquilamente, nos esperan 2, 3 años más tranquilamente. Este es un escenario medio conservador, medio optimista. En los casos normales pueden ser 5 años. Y pues el ciudadano, en este caso el senador y expresidente de la República, pues durará detenido hasta que pase un año sin que se haya resuelto su situación. Doctor Bernate, a su juicio, aunque no conocemos todavía el fallo de la Corte, insisto, tenemos ese el trino del expresidente Álvaro Uribe, uno inferiría que es real, porque la primera persona que notifican es a la defensa del expresidente Uribe y al mismo acusado, ¿o no?
Normalmente en estos casos, cuando se toma esta decisión, del mismo despacho, la fiscalía, el juzgado o la corte llaman al ciudadano y le informan. ¿Para qué? Para que la persona pueda entregarse voluntariamente, porque debe pues llevarse todo el procedimiento de materializar la privación de la libertad. Eso explica que todavía no hayamos visto el papel, pero que el ciudadano esté informado. Eso es frecuente que ocurra. Llaman al abogado y le dicen, mire, salió esto para que se presente con su cliente. Eso pasa. Ahí tenemos la claridad de alguien que sabe muchísimo de estos temas. Doctor Francisco Bernate, como siempre, un gusto saludarlo y feliz tarde. Y gracias por explicarnos todo este proceso que parece tan complejo. Es complejo, pero el llamado, yo sí creo un poco de mi antecesor, llamado es a respetar nuestro máximo Tribunal de Justicia que está impartiendo justicia, y yo creo que no le hacemos ningún bien a nuestra democracia con mensajes incendiarios. Es una decisión que uno puede o no compartir, pero es nuestra Corte Suprema de Justicia y esta no es la Corte del Cartel de la Toga, ni mucho menos. Muchas gracias, doctor Bernate, y feliz tarde. Igualmente, una feliz tarde para todos. Bueno, vamos otra vez con Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Red Más Noticias, porque ya hay reacción del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y Chicho me corrige, esta mañana el propio Jaime Granados, que es el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, interpuso un recurso para solicitar un conjuez. Durante el transcurso de la mañana pensábamos que ese recurso podría demorar un poco más la decisión, pero todo parece indicar que no, que la decisión ya estaba tomada desde la noche anterior y hoy simplemente se pensaba comunicarla. ¿Qué ha dicho el doctor Granados, Juan Carlos? Giovanni, retomamos esta comunicación. En efecto, muy temprano, en horas de la mañana, Jaime Granados, por medio de sus redes sociales y su oficina de prensa, envió dos videos en los que hacía dos declaraciones particulares e independientes. Una primera, en la que hacía un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a los otros organismos que han tenido parte en este proceso investigativo, en el que pedía que no se filtraran más evidencias del proceso, que también tiene implicado a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar. En ese sentido, además, Granados hizo una solicitud muy temprano a la sala de instrucción de la Corte, que tenía en estudio la ponencia del magistrado César Reyes, y les dijo que se debía integrar un conjuez a esta decisión, pues a su juicio no había una completa parcialidad para tomar la decisión. Sin embargo, lo que se pudo averiguar por parte de este medio de comunicación es que, además de que Granados pedía esto, decía no había una mayoría. Sin embargo, lo que se ha dicho por parte de la Corte es que en este momento la sala cuenta con 6 magistrados, por lo que se hace mayoría con 4 de ellos. Y esta decisión, incluso ya se empiezan a conocer algunos de los detalles o posibles detalles, se habría tomado con 5 votos de 5 votos posibles para el día de hoy. Por lo que Jaime Granados esperaba que posiblemente con la aceptación de la solicitud de un conjuez, pues este proceso un poco más adelante se tomara esta decisión. También se había hablado de que sería este jueves y que la decisión iría en otro sentido y que no tendría que necesariamente implicar una detención preventiva domiciliaria. Sin embargo, pues se está todavía a la espera de que la Corte anuncie el fallo. Mientras tanto, pues esto fue lo que anunció Jaime Granados en horas de la mañana. El señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez ha dado ejemplo en su vida de acatamiento y respeto a la administración de justicia, cuya independencia y autonomía son pilares insustituibles de la vida republicana. Conforme a la información que se ha hecho pública en los últimos días, debe quedar claro, y así lo manifiesto, que no existe prueba que indique que él haya manipulado, afectado o torpedeado las investigaciones judiciales. Incluso en lo que ha salido a relucir públicamente, lo que vemos es que ni fue informado en su momento de la conducta desplegada por el abogado Cadena y el abogado Salazar, tema que no corresponde a su proceso, puesto que su juez natural todavía no ha resuelto nada, pero que sí debe quedar claro que lo que ha salido a relucir indica que no hay realmente testimonios que sean creíbles. Es claro que tenemos a reconocidos mentirosos y extorsionistas dedicados a enlodar el buen nombre de la figura del señor expresidente y senador, tratando de vincularlo a hechos que él no ha cometido, ni tampoco de las personas que lo rodean. Es el momento en que, después de 9 meses, ha esperado que se defina su situación jurídica y
y lo está haciendo con la absoluta convicción que prevalecerá la verdad y la justicia. Pues muy bien, estas eran las declaraciones del abogado Jaime Granados en el sentido de lo que sería la estrategia de defensa de su cliente, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que justamente ayer en los juzgados de Bogotá, un juez de control de garantías tomó la decisión de tomarse hasta el próximo jueves un tiempo para definir la situación jurídica de Diego Cadena y de su socio y determinar si deben o no ser enviados a la cárcel por la misma supuesta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, por lo que es juzgado también el expresidente Uribe en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Estos dos procesos se desarrollan de manera independiente por el fuero constitucional que el expresidente tiene y por ser una persona natural, una persona ordinaria que ostenta el cargo de abogado como Diego Cadena. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Antes de que nos despidamos, le pregunto, ¿la Corte Suprema de Justicia qué ha dicho? ¿En qué momento hará el anuncio oficial confirmando la detención domiciliaria o la orden de captura, la figura como tal que se va a aplicar para el expresidente Álvaro Uribe? ¿A qué horas será ese pronunciamiento público? Giovanni, mire, justamente hace pocos instantes estaba revisando las notificaciones de la Corte Suprema de Justicia y lo que se ha dicho es que en cualquier momento el presidente de la Sala de Instrucción, que es independiente del presidente de la Corte Suprema de Justicia como tal, es decir, el magistrado Alarcón, entregaría una rueda de prensa con los detalles. Sin embargo, no han especificado puntualmente cuál será la hora de estas declaraciones, ni tampoco cuál será el método que se utilizará, si será un video que será enviado a la prensa, una rueda de prensa virtual o presencial, pero sin embargo, pues por supuesto nosotros estaremos muy atentos a esta información. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, hay que estar muy atentos para ver cuáles son los términos como tal que está utilizando la Corte Suprema de Justicia para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hasta ahora solamente ha sacado el trino, que fue el que desató toda esta tormenta política de las últimas horas. Lo vamos a volver a repetir. Esto fue lo que dijo el expresidente a la 1:12 de la tarde. Publicó en su cuenta en Twitter lo siguiente. Los equipos de producción vamos a poner de nuevo el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde él lo que deja entrever es que ya la decisión está tomada y que hay una orden de detención en contra de él. Puntualmente lo que dice el expresidente es esto: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Él dice, me causa profunda tristeza, ya lo da por hecho, luego él mismo es el que se encarga de confirmar que ha sido dictada una medida de aseguramiento en su contra. Nos explicaba el abogado Bernati hace apenas unos segundos que esa figura es común en la jurisprudencia. Cuando una persona va a ser objeto de una medida de aseguramiento, se le llama para que proceda a entregarse a las autoridades y se haga un tránsito, digámoslo, tranquilo a esa nueva situación jurídica que habría sobre el expresidente de la República. Vamos con más reacciones políticas. El senador Gustavo Petro acaba de decir lo siguiente en una sesión virtual del Congreso de la República. Se acaba de ordenar medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo quiero aquí dejar pues esta frase como constancia. Colombia debe respetar la justicia, cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. Antes que nada, Colombia debe respetar la justicia. Gracias, señor presidente. Es lo que ha dicho Gustavo Petro. Vamos con otras reacciones. Roy Barreras, quien hace parte del partido de la U, muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos y muchos años atrás, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo lo siguiente. El uribismo es un fenómeno político. Debe ser derrotado en las urnas. Encarna una derecha extrema que concentra poderosos intereses legales e ilegales, que para otros es un anhelado puño de hierro que golpea al enemigo real o imaginario y que en todo caso recorta derechos y golpea minorías. No va a desaparecer por un fallo judicial, que cualquiera que sea, no debe celebrarse. Alegrarse por la desgracia ajena resulta tan innoble como celebrar la impunidad. No será en los tribunales, sino en las urnas que derrotaremos el uribismo.
no se debe judicializar la política, ni tampoco politizar la justicia. Ahí lo tienen, en la postura de Roy Barreras. Roy Barreras además es compadre de Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe Vélez, cuando ellos tenían una buena relación, fue el padrino de bautizo de uno de sus hijos. Bueno, lo que es la política. Vamos viendo más reacciones. Catherine Miranda, representante de la Cámara por Alianza Verde, dijo lo siguiente. La decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es una decisión que debemos apoyar absolutamente todos los colombianos, una decisión seria, una decisión que demuestra su verticalidad y adicionalmente no podemos permitir las continuas amenazas por parte de un sector político que busca asustar a las diferentes cortes para que no hagan su trabajo. Debemos respaldar y abrazar la institucionalidad como todos los colombianos. Es lo que dice la oposición, respetar y acatar el fallo. Vamos a ver qué dice entonces el partido de gobierno. Representante Eduardo Rodríguez, buenas tardes, bienvenido a Redman Noticias. Pues para mí no son muy buenas tardes, para mí es una noticia o una tarde triste, lamentable, que se politice la justicia y se judicialice la política por un flaco favor que le hacen los magistrados a la imagen de Colombia por un titular. Pero pues bueno, aquí estamos y hay que decirle a la ciudadanía que Uribe no está condenado, que simplemente es una decisión que muy seguramente será apelada, tomada pues por 5 magistrados que desafortunadamente entiendo yo que no están siendo objetivos y pues por el acervo probatorio y pues que a nadie se le ocurre en este país que en medio de la pandemia Álvaro Uribe se iba a escapar. Por lo tanto, aquí hay es una decisión más política que jurídica y por supuesto deplorable ante esa gran batalla que yo he dado por no politizar la justicia ni judicializar la política. Esto genera mucho dolor de patria y bueno, seguimos acá en la lucha y solidarizarnos con el presidente Uribe, con la señora Lina, con Tomás Jerónimo y sus nietecitos y millones de colombianos que acompañamos con dolor al presidente Uribe. Representante Rodríguez, ¿usted cree que se actuó en derecho o se actuó políticamente por parte de la Corte Suprema de Justicia? Hombre, ¿usted cree que se hubiese escapado en medio de esta pandemia Álvaro Uribe Vélez? ¿Pero qué tiene que ver la pandemia con la decisión judicial, doctor Rodríguez? Porque además es que la Corte tomó hace mucho tiempo una decisión y es que los diferentes procesos se llevan sin ninguna medida cautelar. Y cuando digo en medio de la pandemia es porque la Fiscalía General de la Nación y la propia Corte en algunas sentencias emitidas últimamente ha manifestado que este tipo de procesos se debe librar en libertad y sin ninguna medida de aseguramiento. Entonces hay que revisar si esa actuación está conforme a derecho o si es una actuación prevaricadora. Eso pues ya tendrá que determinarlo la comisión de acusación, porque pues hoy vemos el mundo al revés. El victimario, que es Iván Cepeda, y las FARC en el Congreso, y la víctima que denunció a Iván Cepeda hace mucho tiempo, pues en la cárcel. Esto realmente genera mucho dolor. Representante Rodríguez, ¿por qué llama victimario al senador Cepeda? Por una sola causa, porque él estaba en el 2011, 2012, ustedes recordarán, yendo de cárcel en cárcel, solicitando que hablaran los diferentes paramilitares contra Álvaro Uribe Vélez. Eso fue noticia nacional, eso quedó demostrado, inclusive utilizó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. La ciudadanía sabrá juzgar. Doctor Rodríguez, pero a veces esas comparaciones que se hacen no son políticas, y se lo pregunto con respeto, porque finalmente esta es una decisión de la Corte, se asume que es en derecho, y el proceso de paz pues fue un proceso legal que llevó a la desmovilización de un grupo guerrillero y que dentro de los acuerdos los lleva al Congreso. ¿Por qué traer a comparar la decisión judicial de un proceso distinto con la culminación de un proceso que llevó a la desmovilización de las FARC? Porque cuando hay decisiones en derecho, yo creo que uno tiene que bajar la cabeza ante el acervo probatorio. Y el acervo probatorio lo único que manifestaba, de acuerdo a lo que todos conocimos, y ojalá este juicio se lleve en público para que la ciudadanía
sea la que pueda interpretar si hubo o no hubo delito. Y lo que ese comprobatorio ha demostrado es que hay un señor que es ex paramilitar, que además está ahorita siendo judicializado por falso testimonio, que está manifestando una cantidad de incoherencias, y pues hoy le creen más a un bandido que a una persona honorable que le ha servido tanto a este país como lo es Álvaro Uribe Vélez. Esa seguramente va a ser la posición del Centro Democrático, representante Rodríguez, desconocer el fallo de la Corte Suprema, la decisión por lo menos. No, nosotros acatamos el fallo, sin embargo, hay que decirle, nuevamente, que Uribe no ha sido condenado, que tendrán que estos magistrados ir ante la sala de juzgamiento y llevar las pruebas que dicen tener, y esperamos que la sala de juzgamiento en su sana crítica pues retrotraiga todo este mensaje que quisieron darle estos mensajes que quisieron darle estos magistrados a la comunidad internacional. Y vuelvo y digo, es lamentable que por un titular se dañe la honra de un ser humano como lo es Álvaro Uribe Vélez y por supuesto de Colombia. Pues representante Eduardo Rodríguez, gracias por compartir con nosotros sus opiniones y que tenga una feliz tarde. Un saludo y pues feliz no va a ser. Un abrazo grande. Pues es la decisión que ha tomado, inferimos que seguramente ha tomado la Corte Suprema de Justicia, y decimos inferimos porque todavía no se conoce como tal el comunicado, pero ya se da por hecho por el mismo trino que ha colocado a la 1:12 del mediodía el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Senador Roy Barreras, buenas tardes y bienvenido a Red Más Noticias. Muy buenas tardes a todo el equipo de Red Más Noticias en todo el país. ¿Qué opinión le merece esta decisión que creemos, y repito, creemos porque no tenemos nadie, el país no lo conoce, el documento o el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, pero que por las palabras del trino, lo escrito en el trino del presidente Álvaro Uribe Vélez, uno podría inferir que le van a declarar o decretar o ordenar la detención preventiva? Bueno, lo primero es que nadie está por encima de la ley. Las Cortes se respetan y el intento de deslegitimarlas es un peligroso intento que socava la democracia y las instituciones. Lo segundo es que los fallos de las Cortes tampoco se celebran. Los radicales de extremos que piensan que hay motivo de alegría en la desgracia ajena actúan de manera innoble. Lo que para alguien es motivo de entusiasmo, para una familia es motivo de tristeza. Por eso los fallos no se celebran, se acatan. También resulta innoble intentar agredir a las Cortes o aprovechar políticamente esta circunstancia judicial para victimizar a Uribe o a su partido. Los ciudadanos de a pie esperamos que las Cortes decidan en derecho. Uribe no está condenado, debe tener todas las garantías procesales y tendrá oportunidad de demostrar su defensa, si así lo logran sus abogados. Y ese es el proceso debido. Ahora, de otro lado, el uribismo es un fenómeno político. No se derrota con un fallo. Es una fuerza política que concentra muy poderosos intereses legales e ilegales, de gente que se cobija en esa bandera, que además añora en algunos casos esa especie de puño de hierro para golpear enemigos reales o imaginarios, que recorta libertades y persigue minorías. Es una fuerza de extrema derecha y se derrota pacíficamente en las urnas, y habrá que derrotarlos democráticamente. Quienes piensan que esta decisión acaba con esa fuerza política olvidan que hay mucha gente que tiene intereses económicos enormes y que además quiere esconder la verdad sobre este conflicto, que seguirán activos, por supuesto, utilizando la misma figura de Uribe, utilizándola en extremo, entre otras cosas, porque a ese expresidente han debido dejarlo descansar hace mucho tiempo y no someterlo a estas presiones de cargar con estos intereses extremos. Así que no se debe politizar la justicia ni judicializar la política, hay que respetar las Cortes, y no será en los tribunales, sino en las urnas donde derrotemos el uribismo. Todo eso que usted dice sobre la derrota, pero en las urnas y no por fallos judiciales, pero usted acaba de decir que el uribismo es un movimiento que también acarrea intereses ilegales. ¿A qué se refiere con eso? No, he dicho que es un fenómeno político en el que se concentran intereses legales y también intereses ilegales. Muchos de los despojadores de tierras, de los desplazadores de campesinos, muchos de los narcoparamilitares se arropan bajo esa bandera política
para simular que en un discurso ideológico de extrema derecha son capaces de mantenerse en el poder con clanes locales, regionales y acompañados por una fuerza nacional. Es una mezcla de intereses legales e ilegales que es lo que conforma esa extrema derecha. También la extrema izquierda. Durante muchos años, las guerrillas cometieron crímenes atroces. Las desarmamos con el proceso de paz para que dejasen de cometerlos. Pero entonces, en la época de la guerra más cruel, muchos delitos se cometieron y se arropaban también con banderas ideológicas. Es el asunto de los extremismos radicales e ilegales. Por eso, cuando una corte, limpiamente, en derecho, desde el punto de vista puramente institucional, toma una decisión, debe respetarse con reverencia, porque ese es el Estado de Derecho. Salir a decir que la Corte ha actuado políticamente o que tiene intereses protervos es la democracia. Yo esperaría dos cosas: que el Centro Democrático reconozca el fallo para que no mande un mensaje de deslegitimación, y por otra parte, que los ciudadanos de a pie, que en nada les afecta el fallo de Uribe. ¿En qué le afecta al ciudadano que hoy no tiene empleo, a los 7 millones de nuevos desempleados por el COVID, a la pandemia, a la gente que no tiene ingresos, la suerte de Uribe? Nada. En cambio, sí les afecta si el gobierno se distrae en estos asuntos y no se dedica a gobernar. Yo creo que el presidente Duque tiene en esta crisis una oportunidad, la oportunidad de asumir él mismo el gobierno, de una vez por todas, y en estos 2 años largos que le quedan, gobernar para sacar a Colombia de esta crisis en lugar de hacer de abogado de oficio, asunto que no le corresponde. Desde lo personal, senador Barreras, ¿a usted qué consideración sobre la persona de Álvaro Uribe Vélez le merece que le esté pasando por esta situación? Y se lo pregunto respetuosamente porque ustedes fueron muy cercanos en el pasado, incluso tienen un vínculo, digámoslo, familiar. Sobre la figura, sobre la persona, sobre Álvaro Uribe Vélez, ¿a usted qué consideración le merece lo que acaba de suceder? Dos sentimientos encontrados y diferentes. El primero, solidaridad personal con la familia, porque dije en comienzo que lo que a algunos les alegrará, a la familia, a los más allegados, a los más cercanos, por supuesto les entristece. Y nadie debe alegrarse de la desgracia ajena. Pero también tengo un sentimiento que es una convicción hace mucho tiempo. Yo creo que la figura de Álvaro Uribe fue deteriorándose hacia el punto de convertirse en un vocero de la guerra, en un hombre que, impulsado por esa decisión de aniquilar el enemigo, arrasó con instituciones y con personas y metió a Colombia en una agudización del conflicto que permitió que afloraran fuerzas tenebrosas. Frente a la crueldad de la guerrilla durante 50 o 60 años, porque muchos actos crueles se cometieron en la guerra, él le opuso la formación de grupos que llamó en principio Convivir y que luego dieron en generar y degenerar fuerzas paramilitares, masacres, falsos positivos, que por supuesto no hicieron sino enlutar a Colombia. Hace unos días veíamos los cementerios descubiertos por azar en algunas zonas de Antioquia. Colombia está sembrada de cadáveres de esa guerra y los actores de esa guerra tienen que responder por sus hechos. Si fueron en el conflicto ante la JEP, donde a cambio de la verdad recibirán el perdón todos, incluyendo Uribe si llega a esa instancia, y aquellos que cometieron delitos en la justicia ordinaria, pues también tienen que acudir a ella. Lo importante es que Colombia se sacuda de esa guerra y pueda mirar hacia la solución de los problemas de la gente. La gente necesita ese empleo, necesita ese ingreso, necesita que la atiendan a tiempo, que le salven la vida, necesita protección. Lo demás no los afecta para nada. El fallo de Uribe no le cambia hoy la vida a nadie. En cambio, la actuación del gobierno sí puede salvar vidas. Que no se distraiga haciendo de abogado de oficio y que se dedique a gobernar. ¿Qué opinión le merece, senador? Y por último, lo que están diciendo algunos representantes del partido de gobierno al comparar que hay personas que estuvieron en las FARC, antigua guerrilla, hoy en el Congreso libres, y el expresidente Álvaro Uribe que los enfrentó detenido. Pues esa es una falsa paradoja, porque hay que recordar que la misma Corte Suprema de Justicia condenó a centenares de años de cárcel a todos esos comandantes de las FARC. A Uribe todavía no lo condena y a lo mejor no lo haga, nadie lo sabrá hasta que termine el proceso. Pero lo cierto es que quien sea condenado, si el mismo ciudadano Álvaro Uribe Vélez, si eso le ocurre,
y esos delitos tuvieran que ver con el conflicto, encontrará en la JEP la oportunidad de la libertad y del perdón a cambio de la verdad. Lo que ocurre es que algunos de los actores del conflicto pensaron que la JEP era un escampadero y se han negado a decir la verdad. Muchos de los guerrilleros se han negado a confesar sus verdades. Y también ocurre con algunos militares, como el general Montoya o el coronel Mejía, que condenados por la justicia recuperaron la libertad gracias a la JEP, pero no dicen la verdad. De manera que son instancias diferentes. Para llegar a la JEP primero hay que pasar por la justicia ordinaria y el escrutinio de la actuación delictual y saber si se cometió o no en relación con el conflicto. Quienes niegan haber cometido algún delito, pues no pueden ir a la JEP. Pues senador Roy Barreras, como siempre, gracias por atendernos en Red Más Noticias y que tenga una feliz tarde. Con gusto, feliz tarde. Volvemos con Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, porque hay informaciones nuevas. Chicho, le vuelvo a preguntar, ¿ya hay luces, hay hora, hay alguna decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer ese comunicado que aclare la situación real en este momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Giovanni, buenas. No, por ahora la situación sigue lo mismo. Se ha anunciado la posible declaración del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Alarcón, pero no se ha dicho con puntualidad en qué sentido va a ser, a qué horas y cuál será la manera de esta declaración sobre la decisión que se habría tomado en esa sala con respecto a la detención del expresidente Álvaro Uribe. Estamos, por supuesto, pendientes a eso, a esa declaración, a esa decisión. Juan Carlos, pues gracias. En una carta firmada por los presidentes de las altas cortes e invocando los principios de autonomía e independencia, los magistrados expresaron su inconformismo frente a las presiones de diversa índole que han recibido por el caso Álvaro Uribe Vélez. En eso consiste el imperio de la ley, en la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual, donde todos estamos sometidos a sus preceptos. Colombia, como Estado social de derecho, pertenece a un régimen político democrático, pluralista y participativo. La misiva lo que pide es respeto por las decisiones y los procesos que allí cursan, afirmando que la Administración de Justicia está construida y regida sobre pilares que obedecen a reglas internas e imperativos mandatos internacionales aceptados por el Estado colombiano. El sistema judicial como componente esencial del Estado de Derecho debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido. Por último, los magistrados pidieron a los colombianos confiar en las actuaciones de las altas cortes, que según ellos toman sus decisiones con rigor y sensatez, apegados a la Constitución política colombiana. Es de los magistrados presidentes de las altas cortes del país, que en el día de ayer, en la noche inmediatamente anterior, sobre la medianoche, expedían un comunicado conjunto en el cual pedían independencia judicial sobre todas sus decisiones, pero no hacían específicamente referencia al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, así se podía sentir que era más por este caso que por cualquiera de los otros casos que estaban en poder de la... Recibo, Chicho, mientras solucionamos ese inconveniente técnico que tenemos. Repasemos, si les parece, algunas de las reacciones por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. María Fernanda Cabal, que es una de las seguidoras acérrimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha dicho en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice: los guerrilleros impunes en el Congreso y Uribe preso. Esta es Colombia, en la que no hay misericordia para quienes defienden la patria y en cambio sí hay clemencia para quienes la destrozan. También se ha pronunciado el expresidente Ernesto Samper Pizano en su cuenta en Twitter. Es una declaración que ha sacado el expresidente Ernesto Samper Pizano. Dice millones, no, esa no es lo que dice el expresidente Ernesto Samper Pizano sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya le vamos a mostrar lo que ha dicho Ernesto Samper. Expreso mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe y su familia. Pido respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el debido proceso para la defensa. Hasta ahora, este es el único expresidente que se ha pronunciado sobre lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez. Aún no ha hablado César Gaviria,
aún no ha hablado tampoco Juan Manuel Santos. Se espera que ellos también hablen sobre esta situación. Efraín Cepeda ha dicho, respetuoso de las decisiones de la justicia, en particular de la Honorable Corte Suprema de Justicia, estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe podrá probar su inocencia. El país le debe mucho y sus actuaciones siempre han estado ajustadas a derecho. Sin duda, esta es la tendencia número uno en Colombia, tanto por defensores como detractores del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Seguimos leyendo algunas reacciones. Darío Acevedo dice, estoy en hora de descanso, libre, me entero de la ignominia, del triunfo de la perversidad. ¿Qué puede decir? Si decir algo no puedo, pues si pudiera no solo decir, sino hacer, estaría en otra situación. Algunas opiniones de personas cercanas, otras que son detractoras del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son algunas de las reacciones. Ángela María Robledo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ustedes lo recuerdan, en las anteriores elecciones a la presidencia, dice, entre comillas, se cumplió el plan contra Uribe. Eso está en comillas. Decir eso también es un ataque a la institucionalidad del país. No olviden que Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda y por el camino los hechos indicaron que el que debía ser investigado era Uribe. Es lo que dice Ángela María Robledo, ella es de la oposición. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Antonio Lozada, del partido FARC, que también se han pronunciado sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe fortalece el Estado de Derecho. Hemos vivido días muy difíciles con una presión indebida por parte del Poder Ejecutivo sobre las altas cortes. Y esa voz de independencia no puede más que fortalecer la institucionalidad colombiana. Ahí está la opinión de las FARC. Les hemos presentado a ustedes todas las aristas de esta noticia. Han hablado las FARC, ha hablado la oposición, ha hablado el partido de gobierno, ha hablado el partido del presidente Juan Manuel Santos. Vamos a ver qué opinan los del Partido Verde, senador Antonio Sanguino. Buenas tardes, bienvenido a Red Pan Noticias. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y por supuesto también un placer poder saludar a toda la audiencia. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, es una decisión en derecho que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Este ha sido un proceso bastante largo. Creo que la Corte Suprema de Justicia se ha llenado de argumentos y seguramente ha encontrado los argumentos para expedir esta medida, que aún sigue siendo una medida cautelar para proteger el proceso. Todavía falta una decisión final y el presidente, como en cualquier sistema democrático, tendrá todos los recursos jurídicos a su disposición para enfrentar este proceso penal hasta el final. Creo que en una democracia nadie está por encima de la ley, ni nadie está por fuera de la órbita de la justicia. Ese es el mensaje además de la Corte Suprema con esta decisión. La Corte no se ha dejado presionar ni por el Centro Democrático, ni por el presidente, ni el gobierno, y ha tomado una decisión en derecho que los demócratas tenemos que respaldar, porque en democracia la justicia actúa con apego al Estado de Derecho. Doctor Sanguino, hay muchas lecturas que se hacen en el país de ciudadanos a pie que dicen, hombre, este era realmente el momento para tomar esta decisión justo cuando Colombia está pasando por la peor época de la pandemia. Obviamente sabemos que nada tiene que ver la pandemia con esta decisión de la Corte, pero muchos lo han leído como una decisión política. No, para nada. Quienes han querido politizar este proceso son precisamente los copartidarios del expresidente y senador Álvaro Uribe. Yo creo que la justicia también tiene sus tiempos y la Corte Suprema estaba combinada a tomar una decisión porque así lo indicaban los tiempos procesales. Yo, repito, como demócrata respaldo la decisión de la Corte Suprema de Justicia
en esta ocasión y la decisión que finalmente tome en relación con este caso. Pues senador Antonio Sanguino, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Le deseamos una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Está hablando el senador Efraín Cepeda en este momento a propósito de la decisión de la... Una lección fundamental que hay que asumir con serenidad. Y ese es el segundo mensaje que queremos transmitirles. Nosotros invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad. Es una decisión que ha producido un tribunal que por supuesto tiene recursos, que es el comienzo de un proceso ante la Corte, o mejor, ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio. Así que es un proceso en el cual la contraparte tiene todas las herramientas, los recursos, procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. En tercer lugar, debo señalar que este ha sido un proceso muy largo. Recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012, es decir, que cumplimos 8 años de este largo proceso que ha tenido 2 etapas. Una primera en la que el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y que fue objeto de una decisión de un auto inhibitorio en febrero del año 2018, y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reinaldo Villalba por información que tuvimos ante gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que buscaría influir de manera determinante la actuación de la justicia. En este largo proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer en estricto sentido de la palabra la defensa. Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares. Vemos la proyección dividida en ingresos propios. Decía que no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema. Quienes han recurrido a esos testigos, para ser más exactos, a 22 testigos que han sido presentados ante la Corte, ha sido la contraparte. Nosotros no hemos, como se ha intentado convencer a la opinión pública, salido a buscar testimonios y testigos para realizar cualquier clase de acusaciones o inculpaciones. Así que hoy estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial, sin realizar un largo proceso de escucha de testigos, de verificación de toda clase de pruebas. Como lo ha dicho el doctor Villalba, hay un abundante material probatorio que sustenta esta decisión, y nosotros pues obviamente estamos listos a la nueva etapa que se inicia hoy, repito, con toda la serenidad, sin ninguna clase de actitudes arrogantes, sin ninguna clase de actitudes vengativas o de animadversión. Queremos reiterar un llamado que hemos hecho desde el primer día de este proceso, y es a mantener un estricto respeto a la majestad de la justicia, de los magistrados, de las altas cortes, y en concreto en este caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos, como lo hemos estado ahí desde lo tienen, el primer es la día, declaración del senador Iván Cepeda. Él es la contraparte en este caso judicial que hoy ha tenido una primera decisión, que es la orden para la detención domiciliaria del expresidente
Álvaro Uribe Vélez. Como les decíamos, un hecho que no tiene precedentes en nuestro país. Hay dos reacciones importantes. La primera tiene que ver con el primer ministro del gobierno de Iván Duque, que es la canciller. Es la primera ministra que viene a pronunciarse a propósito de lo que ha sucedido. Dice: Álvaro Uribe Vélez es un demócrata que rescató a Colombia en el momento más complejo de la historia reciente. Con integridad y liderazgo ha defendido la Constitución y se ha entregado al servicio del país. Una vida de inspiración, amor por la patria y transparencia en sus actos. Es la primera persona miembro del gabinete del presidente Duque en pronunciarse. El presidente habló esta mañana en algunas entrevistas con medios de comunicación diciendo que él cree en la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y el otro expresidente que se acaba de pronunciar a las 2:42, hace apenas unos minutos, es el expresidente Andrés Pastrana. Dice: estimado presidente Álvaro Uribe Vélez, con mi familia acompañamos de corazón a usted y los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia. Hasta ahora, dos expresidentes se han pronunciado, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango. En esta, la decisión de la Corte, la noticia más importante de Colombia. Vamos a hablar de una noticia internacional que se produjo sobre el mediodía, una noticia delicada que se dio en Oriente Medio. Vamos a cambiar un poquitico de tercio y es la explosión muy fuerte, pero también que plantea muchos interrogantes, que sucedió en Beirut. Hasta este momento no se conoce el número de personas muertas y el número de personas heridas. Sin embargo, las imágenes que ustedes van a ver a continuación dan cuenta de la magnitud de la explosión. Esto fue lo que sucedió. Aparentemente, ahí hay un depósito de fuegos pirotécnicos. Pero miren lo que sucede. Es una explosión muy fuerte que además tuvo una especie de hongo que invadió gran parte de la ciudad. Varios edificios presentan graves daños. Las edificaciones más cercanas presentan graves destrozos. El ministro de Salud de Beirut ha dicho que todos los hospitales de Beirut están llenos después de esta explosión que se registró. Esa imagen que acaban de ver fue tomada a varios kilómetros de distancia desde un bote donde se logra ver esa onda explosiva sucedida en esa fábrica o por lo menos depósito de fuegos pirotécnicos. La comunidad internacional está pidiendo explicaciones al gobierno del Líbano para que diga qué era lo que había en ese lugar que produjo tamaña explosión. Aún no se descartan hipótesis como que si hubiese allí un depósito de armas o no, o simplemente una cantidad inusitada de fuegos pirotécnicos en ese lugar. Las imágenes, la verdad, le están dando la vuelta al mundo y estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del gobierno del Líbano de qué fue lo que pasó y de cuántas personas han resultado muertas, cuántas personas han resultado heridos. Es unas imágenes realmente impresionantes que le dan la vuelta al mundo. Pocas veces se ve una explosión de tamaña dimensión en una ciudad capital, en Beirut. Esto fue lo que sucedió sobre el mediodía. Son las 3 de la tarde, 1 minuto. Ahí les estamos mostrando a ustedes las dos noticias de última hora en Colombia: la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la explosión en Beirut. Esta noche espere la ampliación de estas informaciones a las 7 de la noche, la emisión especial de Red Más Noticias. Hasta pronto.